Pues te voy a contar una serie de anécdotas o la historia, la intrahistoria de ese libro, que es súper interesante. Y te tengo que hacer una pregunta. Tengo la pantalla del ordenador un poquito lejos y me cuesta enfocarla porque yo veo un poquito mal a esa distancia. Pero vamos a ver, mira, es un problema matemático, ¿no? Como los que nos ponían en el colegio. Si Ray Bradbury escribió el primer borrador de Fahrenheit 451 en el año 53 más o menos, en una máquina de escribir que funcionaba con monedas y costaba 10 centavos cada 30 minutos y se gastó 9,80, ¿cuántas horas les costó escribir ese primer borrador? ¿Puedo usar Eh, la calculadora? no puedes usar la calculadora, déjalo que da igual. Mira, Ray Bradbury era muy famoso por dos cosas, o tenía dos principios, ¿no? Que era, uno, escribir mucho y muy deprisa. Él decía que una semana en la que no escribía un cuento era una semana perdida. Escucha, una semana en la que no escribía un cuento. O sea, nosotros ¿Cuántas podemos hablar semanas hemos un perdido, año en el que no Fernando? escribimos un cuento puede ser un año perdido. Él decía que una semana en la que no escribiera un cuento era una semana perdida. Y luego era muy, muy, muy amante de su familia. Tenía cuatro hijas, o tuvo a lo largo de su vida cuatro hijas. En el año 53 no sé cuántas tenía, pero ya tenía alguna porque me parece que estaba casado desde los principios de los años 40. Tenía varias hijas y era muy amante de su familia, le encantaba estar con su familia. Entonces, cuando se pone o le asalta la idea de escribir Fahrenheit 451, se encuentra con un problema. Y es que sus hijas, o sea, cuando él empezaba a escribir en los años 40, pues sus hijas eran pequeñas y no daban mucha guerra. Él se bajaba al garaje con su máquina a escribir, escribía, bien, sin problema, ¿no? Ellos ya vivían, la familia ya vivía de lo que él escribía, de lo que él publicaba. Cuando empieza a escribir Fahrenheit, o cuando se le ocurre la idea de Fahrenheit 451, el problema que se encuentra es que sus hijas ya son mayores, entonces ya le reclaman, ya entran en el garaje y le dicen, papá, ven a jugar con nosotros. Y él siempre dice que él no se podía resistir, que si sus hijas le decían ir a jugar, él iba. Entonces se plantea el problema de que así no puede escribir. Y si no puede escribir, no tiene ingresos, y si no tiene ingresos, no comen. Y decide ir a escribir descubre que en la biblioteca de la universidad, espera que miro qué universidad es, la universidad Powell, la biblioteca Powell de la UCLA, de la Universidad Central de Los Ángeles, descubre que en el sótano hay máquinas de escribir a monedas, que yo eso no lo había escuchado jamás. Pues como las máquinas, las cabinas telefónicas, ¿no? Qué guay. Pero máquinas de escribir a Como las monedas. lavadoras. Como las Me lavadoras de encantan las las lavanderías. lavadoras. Echabas 10 centavos y yo imagino que el papel lo ponías tú, pero el uso de la máquina de escribir se te activaba durante media hora. Entonces él dijo, mira, pues es mucho más barato ir a la universidad, que está relativamente cerca de casa. Es mucho más barato que alquilarme un despacho, que no tengo dinero para alquilar un despacho fuera de mi casa. Me voy a la universidad, bajo al sótano, escribo lo que quiera, cuando acabo me voy a casa con mis folios y ya está. De esta manera no tengo que cargar con la máquina de escribir de un lado para otro y tampoco me tengo que gastar el dinero en alquilar un local o un despacho o algo así, ¿no? Entonces, a eso se dedicó. Él se dedicó a escribir el primer borrador, no la obra entera, porque luego la obra entera sí que cuando presentó ese primer borrador a la editorial le pidieron que añadiera cosas, que la hiciera más larga para poder publicarla como novela, pero el primer borrador lo escribió ahí y 10 centavos cada media hora y se gastó 9,80 dólares, más o menos son 49 horas escribiendo en máquinas de escribir de monedas. Madre mía, un día perdido, un par de días perdidos. Pues sí, lo que nosotros son dos Eh, días perdidos, él escribió casi una novela. Hombre, no lo escribió en 2 días seguro, porque 49 horas supone, pero vamos, que tardó poco. No, tardó. A ver, para ser un primer borrador extenso, o sea, porque no era un resumen, no era una sinopsis, era un borrador Mm, de novela, 49 horas, a mí me parece una barbaridad. O sea, si dedica 2 horas a escribir al día, en menos de un mes se ha fundido una novela. O sea, y seguro que escribía más de 2 horas, que no, dudo mucho que solo escribiera 2 horas al día, ¿vale? Que ya. escribiría mucho más, con lo cual a lo mejor en 2 semanas o en semana y media tenía acabada la novela, ¿eh? Sabes que hay unas agendas que venden que son el reto Bradbury, que ¿Ah, yo sí? creo que tú eso alguna vez me lo has enviado, lo de escribir un cuento a la semana. Sí, bueno, él lo Sí, decía. sí, pues hay un y entonces cada semana te ponen un reto para escribir a partir de un juego, escribir un cuento. Y que tus 50, porque decía, ¿no? Que si escribes un cuento a la semana es imposible escribir 52 cuentos malos al año, o sea que alguno Claro. se va a salvar. Ujú.
Y en el fondo es verdad, ¿eh? Muchas veces la gente que escribe mucho siempre tiene muchas cosas. Eso, mira, yo lo recuerdo mucho con la fotografía. Antes de que existieran las cámaras digitales, cuando eran cámaras analógicas, claro, el que tenía mayor capacidad económica, que podía tirar más carretes, porque al fin y al cabo costaba pasta, lo de hacer Sí, fotos y revelar. y revelar. Primero cogía más experiencia porque hacía más fotos y segundo, haciendo tantas fotos siempre había mucha probabilidad de que alguna saliera bien. Mientras que el que no teníamos dinero y tenías que hacer 24 fotos o 36 a lo sumo, te pensabas mucho lo que ibas a fotografiar. Yo perdona, como tenía un padre fotógrafo, bueno, Claro. tengo un padre fotógrafo, pero ahora ya tiene cámara digital, pero en su caso era analógica y tenía un laboratorio con su lucecita roja en casa y nos metíamos a revelar y vamos, casi puedo recordar el olor de los líquidos de revelado y entonces hacíamos sesiones fotográficas en las que él disparaba la cámara como si fuera un paparazzi, vamos, hay un montón de fotos y al final, claro, había un montón que estaban muy bien. Claro. Y de hecho, es verdad lo del olor el olor es verdad, que tiene un olor súper característico en los Mm. laboratorios fotográficos, sí, es cierto. Sigo con cositas Sí, de de Ray Fahrenheit Bradbury. 451. Ah, eso. Escribió tan deprisa Fahrenheit 451, tanto este borrador como luego la versión definitiva de la novela, que el propio Ray Bradbury dijo muchos años después que tardó muchos años en darse cuenta que inconscientemente a uno de los personajes lo había llamado Faber, como Faber-Castell, la fábrica de lapiceros, bueno, la marca de lapiceros y material de papelería, bueno, pero sobre todo lapiceros y plumas, y a otro lo llamó, voy a leer, Montage, que debe ser una fábrica de papel. No me suena a mí, pero bueno, pues a lo mejor es una fábrica americana, pero que debe ser bastante famosa y que nombró, sin darse cuenta, pues eso, a los dos personajes con esos nombres. También Ray Bradbury dijo en una entrevista en 2002 que fue una escritura muy apasionada el escribir sobre libros que se quemaban precisamente en una biblioteca. ¿Sabes? Mm. El escribir toda esa novela o todo el germen de la novela rodeado de libros, de autores, de tanto vivos como muertos, que le hablaban. Y él estaba escribiendo una novela precisamente sobre la desaparición de todo lo que en ese momento le estaba rodeando, porque claro, él estaba en una biblioteca, estaba rodeado de libros y hablaba sobre la desaparición de esos libros. Claro, es un poco el easy, Y ¿no? sí. Este libro es un poco el easy, es que Ujú. es un disparador de historias, ¿no? Siempre ¿qué pasaría si los libros se quemaran en vez de Sí, ese es apagarse los fuegos? el easy o el qué pasaría si, yo creo que tiene que ser el disparador de cualquier historia. Eh, Sí, Porque a partir de ahí puedes escribir muchísimo. Es muy difícil escribir. Si no te planteas esa pregunta, es imposible escribir una historia. sí, especialmente de ficción. Y Mm. creo que todavía te queda Me quedan dos un par cosillas de por cosas, ¿no? dos cosillas. La primera, eh, curiosamente, él estaba escribiendo en una biblioteca de una universidad. Fue incapaz en los fondos bibliográficos de esa biblioteca encontrar ninguna referencia a qué temperatura arde el papel. Todos sabéis que la novela se llama Fahrenheit 451 porque es la temperatura en grados Fahrenheit a la que el papel arde. Bueno, pues él buscó en la biblioteca, porque él sabía que quería titular a la novela así, era Fahrenheit algo, que no sabía qué número era, y estuvo buscando en los libros de la biblioteca, no encontró ninguna referencia, fue al departamento de química de la Universidad Central de Los Ángeles, no supieron darle una respuesta exacta, y lo que hizo fue pues irse a una estación de bomberos, ¿no? A un parque de bomberos americano de su pueblo, de allí de Los Ángeles, y hacer pruebas. Entonces debieron poner papel, quemarlo y con algún tipo de termómetro medir a qué temperatura el papel empezaba a arder. Y así descubrió el título de su novela. Tú imagínate que a lo mejor se confundieron. Hicieron las pruebas mal. No Y vamos estamos a pensar titulando que mal esta vamos a novela. pensar que no, y estoy pensando si incluso el hecho de haber ido al cuartel de bomberos a hacer esta prueba hizo que los que quemaran los libros fueran los bomberos, ¿no? Que a lo Sí, mejor puede no ser. tenía pensado cómo hacerlo y de repente al quemar libros con los bomberos pensó qué imagen más potente, ¿no? Sí, Que sí, sí, sean sí. ellos los que queman los libros y en vez de apagar los fuegos, no lo sé, me encantaría tener a Bradbury para preguntarle. Y ya por último, Ray Bradbury escribe la novela, la publica, es un éxito porque fue un éxito desde el principio. Y entonces, en un alarde, no sé si de originalidad, de sentido del humor, lo que decidió es sacar una edición especial con unos muy pocos cientos de copias, no sé si son 100 o 200 copias, que iba en una caja de amianto,
que ya sabes que el amianto, aunque es muy tóxico y ahora no se puede utilizar, es un material ignífugo. Entonces, él hizo una edición muy limitada de copias de ese libro que iban con portada y dentro de una caja de amianto para evitar que se pudieran quemar. O sea, para que su propio libro no cumpliera el destino de los libros que preveía dentro de su novela. Esto dentro del merchandising de Sí. Fahrenheit 451, que ya vemos que esto, ¿en qué año fue publicado? ¿Lo sabes? Pues lo tendría que mirar. Lo que pasa es que yo a esta distancia del ordenador, pero igual lo miras tú mejor Lo que miro yo. yo un Sí, momento, míralo. sí. Y eso, entonces, esas copias de esa edición limitada en caja de amianto con tapas de amianto de este libro, de Fahrenheit 451, o sea, el libro incombustible, en las subastas suelen rondar, no bajan de unos $10.000 la unidad. Uf. Mira, fue publicado en 1953. Pues sí, pues es lo que he comentado. Me parece que he dicho la fecha antes. Sí, pues debió escribirse entre el año 51, 50-51 o 51-52 Claro. y se publicó en el 53. Mm. Bueno, Pero 51, que es no, curioso. entre el 51 y el 52 no se escribió, porque a la velocidad que escribía este hombre, o se escribió en el 51 o se escribió en el 52, o incluso en el Ya. 53. Pero lo que no se Sí. escribió entre 2 años. Bueno, salvo que empezara en diciembre y terminara en enero. Claro. Que es curioso eso, lo del merchandising en los años 50 también, pero claro, eran unos años en los que no había tantas distracciones como ahora, a lo Ujú. mejor hasta se leía más. Seguro. Bueno, voy a cambiar un poco de tema, pero no A ver. demasiado, porque ya que estamos en, bueno, también es un poco los libros en Fahrenheit 451 estaban todos censurados. Yo voy a hablar de la primera biblioteca de libros censurados del mundo que se ha inaugurado en Suecia. Cómo mola. Sí, la nueva biblioteca que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, David Isaac, está especializada en libros censurados a lo largo del mundo y el nombre es en homenaje al periodista y autor David Isaac, que está detenido sin juicio en Eritrea desde el año 2001 por publicar críticas al régimen. Él nació en el país, en Eritrea, es un país africano. Sí, el país africano. Joder, es que a mí me suena como tan antiguo que no sé, no sabía ni que existía. Qué mal. Eritrea suena a enfermedad de la piel. Bueno, pues él tiene la ciudadanía sueca y en 2003 fue galardonado con el Premio de Libertad de Expresión otorgado por Reporteros Sin Fronteras en Suecia. Y mira, ahora tiene una biblioteca en su honor, aunque yo creo que preferiría a lo mejor no tener la biblioteca y no estar detenido. En las estanterías de las bibliotecas hay copias de obras que están o han sido censuradas o quemadas en diferentes países. Yo espero que no sé, por algo poético tengan Fahrenheit 451 entre sus estantes. ¿Quieres Escritas. ¿Quieres que se lo preguntemos? ¿Si le escribimos un correo? Ay, sí, por favor, vamos a mandarles un correo y preguntarles si tienen Fahrenheit, porque yo que sé, es un símbolo, ¿no? De la Sí. censura de los libros, independientemente de que no sé si en algún país ha sido censurado. Bueno, pues hay copias de obras que están o han sido censuradas o quemadas, escritas por autores que han sido encarcelados, censurados o exiliados. También hay música, obras de teatro y mucha literatura sobre la libertad de expresión, la censura y la democracia. Entre ellas están, claro, los versos satánicos de Salman Rushdie, el cuento de Ferdinando del americano Munro Leaf. Este parece como tuyo, ¿verdad? Igual hablaba de mí y me han censurado y no lo sé. Fíjate que fue prohibido por el régimen de Franco en España por ser propaganda pacifista. Ahí Flipa. va. Pero es que hay que tener en cuenta que estamos viviendo una época de paz muy larga Sí. en comparación con el resto de la historia de la humanidad. Y en la Alemania de Adolf Hitler, todas las copias de la obra fueron quemadas del cuento este de Ferdinando. También las aventuras de Harry Potter, de la autora británica J.K. Rowling, han sido censuradas. Se prohibieron los libros en algunos estados de los Estados Unidos y en las escuelas privadas de los Emiratos Árabes Unidos, con el pretexto de promover una apología de la brujería. Es que Vamos a me ver. fascinan estas O cosas, sea, de verdad. Y el ocultismo. a mí lo que me sorprende es, o sea, me sorprende, no, quiero decir, si en algunos estados de Estados Unidos censuran o buscan impedir la publicación
de Harry Potter, pues cómo no van a impedir la publicación de los libros de Charles Darwin. Si, vamos, Fíjate si en Harry Estados Potter Unidos, no en te la Iglesia de gusta, la Cienciología. claro. Pues sí. Algunas escuelas de Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda también han intentado prohibir estos libros. Y bueno, en cada libro de la biblioteca hay información sobre por qué el libro fue censurado, cuándo y dónde. Con el fin de ampliar la colección inicial de 1.600 obras, la biblioteca David Isaac busca indicios de obras, autores, músicos y artistas en general que han sido prohibidos o que han causado controversia en diferentes regiones del mundo. Y se les pueden enviar las sugerencias por correo. No sé si enviarle un microrrelato que me censuraron una vez. Ah, ¿te han censurado un microrelato? Sí, ¿En sí, porque dónde? hablaba, era una época convulsa políticamente, si es que hay alguna que no lo sea. Y en mi microrrelato yo me imaginaba que unos terroristas entraban en un congreso, en el Congreso de los Diputados y ponía una bomba, pero en el pasado. O sea, era un terrorista que viajaba al pasado y en el momento en el que habían tomado una decisión que luego había sido una mala decisión, pues ponían una bomba y acababan con el problema. Y se publicó en un periódico local, por internet. Ujú. Y cuando se publicó, a ver, era totalmente ficcional, o sea, es que ni siquiera se puede viajar al pasado, ni creo que si yo consigo provocar con un microrrelato que alguien vaya al Congreso de los Diputados a matar a alguien, ¿sabes? Es como, de verdad, o sea, es que me parece imposible, ¿no? Pero empezó a haber comentarios bastante chungos de gente diciendo que eso era apología del asesinato y cosas así, y entonces me escribieron del periódico que lo sentían un montón, que ellos pues creían en la libertad de expresión y todo eso, pero que no querían lo que se estaba armando por ese microrrelato y que mandase otros. Y la verdad es que es una pena, pero no volví a enviar ninguno, pero me quedé con el buen sabor de boca de que te censuren algo, de que podría estar ahora en la biblioteca David Isaac. Sí, sí. Pero vamos, que el microrrelato no valía nada, ¿eh? Pero muchas veces estas obras censuradas como tales, como obra literaria, tampoco valen mucho, ¿eh? Y, No. y las hacen famosas precisamente los que tratan de acallarlas. Sí, claro, por eso. Bueno, ya te digo que este fue uno de los que escribí creo que lo escribí para la primavera de microrrelatos indignados, esto que se hacía con Sí, Miguel que... Torija, Rosana Alonso y Ujú. bueno, pues allá hemos terminado con esto.